Pues bien, hoy nos toca el Espíritu de Dios y las misiones. Y como decía un autor, el mensaje cristiano no comienza diciendo acepta a Cristo, sino en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Allí comienza el mensaje cristiano. Y esto es vital para que nosotros entendamos el resto, porque antes de pasar al verso 2, donde ya se habla del Espíritu, quisiéramos que por un ratito asentemos lo que significa el primero de los 3 cuadros que vamos a presentar hoy día. Haz un esfuerzo de imaginación y imagínate que estás en una sala de un museo y hay allí 3 salas, cada una con un gran cuadro. Y tú recorriendo esos 3 cuadros puedes ver las facetas del obrar del Espíritu Santo en la vida humana. Y te va a servir, por supuesto. Si el Espíritu de Dios se mueve hacia su manifestación, la podemos marcar en 3 cuadros, sintéticamente, por supuesto. Y el primer cuadro nos habla del movimiento del Espíritu en preparación. Y esto no es fácil de ver si no comprendemos el versículo 1, donde nos dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Comúnmente, nosotros la palabra principio la asociamos al concepto de tiempo, ¿no es cierto? Este servicio cada domingo comienza ¿a qué horas? A las 12. Siempre que habla de principio se habla de tiempo. Pero aquí, en este versículo, no habla de tiempo. Al contrario, principio, el arjé en el idioma original, el principio habla de eternidad. Hemos hecho un pequeño diagrama para que tú lo entiendas y lo grabes bien. Ese es el versículo primero de la Biblia. Nos habla de una eternidad, un paréntesis que se abre, un paréntesis que se cierra y vuelve la eternidad. ¿Dónde estamos nosotros? Ahí metidos en ese paréntesis. Cuando Génesis dice 1:1, que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, yo te pregunto, ¿ves Génesis 1:1 ahí en ese cuadro? ¿Lo ves? En ese gráfico. Te pregunto, ¿dónde está Génesis 1:1? ¿Está en la eternidad o está en el tiempo? ¿Está dónde? En la eternidad. Está fuera del tiempo. En palabras llanas podríamos decir Génesis 1:1 así. Cuando no había tiempo, Dios creó cielos, tierra y tiempo. O sea, entrando en la eternidad, cuando estos relojitos no servían, allí Dios dio comienzo a ese paréntesis en el cual nosotros vivimos. Y por eso es importante recordar que es en ese momento en que las 3 magnitudes fundamentales que gobiernan el pensamiento humano se den, porque nosotros no podemos expresarnos, no podemos comunicarnos si no nos referimos a tiempo, espacio y materia, porque los cielos significan espacio y la materia es la tierra. Entonces esos 3 elementos, esas 3 magnitudes confluyen para que nosotros podamos comunicarnos. ¿Por qué? Porque somos personas, criaturas que nos movemos en el tiempo, en el espacio, en la materia. Cuando eso está claro, entonces podemos pasar al versículo 2, porque en el versículo 2 el protagonista es el Espíritu de Dios. Siempre me ha gustado ver Génesis 1 y Génesis 2 como un ejercicio fotográfico. Imagínate Génesis 1:1 como una foto panorámica que abarca el universo creado entero, que es imposible, ¿no es cierto? Pero imagínate que está todo el universo y después usando un lente zoom
el segundo versículo se centra en la tierra. ¿Me estás siguiendo? Ya se olvida del universo y se centra en la tierra. ¿Y cómo encuentra la tierra? La tierra la encuentra, dice el verso 2, desordenada y vacía. Primera declaración. Segunda declaración, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Segunda declaración. Y la tercera, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Es decir, las aguas cubrían toda la tierra recién creada. Estas tres declaraciones es vital que nosotros las entendamos. ¿Por qué razón? Porque tienen sentido con lo que se va a hacer a continuación. Tiene sentido de unidad con los 6 días de la creación que se van a relatar en la misma primera página de la Biblia. Desordenada y vacía nos llama a pensar en una tierra desierta, desolada, sin forma. Eso significaría la tierra tal como se ve en Génesis 1:2. Pero si le podemos sintetizar más el concepto de desordenada y vacía, un autor dice, al final son 2 palabras que se complementan mutuamente para mostrar una realidad. Esa realidad se llama antivida, algo que se opone a la vida. Recuerda que la creación es la vida, ¿verdad? Así vamos a poder entender las Escrituras. Desordenada y vacía en términos gráficos significa hay una antivida, hay algo así como un movimiento que se opone o se va a oponer a la creación o se quiere oponer a la creación. La segunda declaración habla de tinieblas y de abismo. Y las tinieblas tienen un significado, ya un significado de corte moral. Las tinieblas simbolizan lo siniestro, lo malo. La Biblia nunca nos enseña cuándo es que brota el mal, quién es el autor del mal. La Biblia simplemente aquí presenta el mal como una realidad. ¿Me entiendes? Es una realidad. Estas dos primeras declaraciones están en eso, diciéndonos que todo lo siniestro, todo lo malo se puede graficar en esa realidad, que hay un abismo. Ese abismo literalmente es un océano que cubre toda la tierra. Por eso, la tercera declaración dice que el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas. No había tierra. Recién en el proceso de creación se va a dar esto. Pero quería centrarme en ese moverse del Espíritu. Y es interesante porque cuando el hebreo habla de un movimiento del Espíritu, no estaría hablando de un sentido de confrontación, más bien de protección. ¿A qué se asemeja ese movimiento del Espíritu? Es notable. Mira por favor el 5.º libro de la Biblia, Deuteronomio 32. Mira Deuteronomio 32 y allí está hablando de cómo Dios iba cuidando a su pueblo Israel. Y en Deuteronomio 32 y el verso 11, la Escritura dice, como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Está ilustrando el trabajo que hace el águila con sus polluelos. Y ese revolotear es la misma expresión de Génesis 1:2. Entonces el Espíritu Santo está en una actitud de ir y venir, o también de empollar. ¿Me está siguiendo? Pero su visión es cuidar, proteger todo lo que la antivida podría amenazar.
Digo podría Benatar porque no se ve colisión en Génesis 1:2. Simplemente la palabra de Dios, y esto es vital reconocerlo, simplemente están dos realidades. Por lo menos 2, 3 autores ilustran esto como una balanza. Una balanza, esas balanzas de platillos, ¿te acuerdas las balanzas antiguas? Una balanza en equilibrio, ahí tiene la figura. De un lado están las dos primeras declaraciones que simbolizan la antivida y de otro lado la figura del Espíritu Santo cuidando el otro lado. Es decir, tenemos un contacto íntimo con lo que el Espíritu está protegiendo y eso nos muestra lo que un autor dice. Hay algo así en la Biblia como un procedimiento normal de Dios cuando hace cosas. ¿Qué quiero decir con esto? Que por supuesto hay momentos en que Dios se sale de esa normalidad. Cuando, por ejemplo, un asna le habla a Balaam, está saliendo de la normalidad. ¿Verdad? Cuando Josué está en batalla y ve que el día declina y no puede vencer todavía a ese rey que tiene al frente, él grita: Sol, detente allí en Gabaón, y tú, luna, detente en el valle de Ajalón. ¿Sabes lo que pasó? Se paró el sistema solar. ¿Tú crees eso? Hoy algunos creen. Casi 24 horas estuvo detenido el sistema solar. ¿Cómo fue eso? A mí no me preguntes, hermano. En todo caso le preguntamos al Espíritu de Dios. Pero este es un procedimiento de Dios soberano, pero anormal. El procedimiento normal lo tenemos aquí en Génesis 1:2. ¿La normalidad cuál es? La normalidad es que hay mal y Dios de alguna manera permite que coexista con él bien. Y tiene la correcta fe, tiene que vivir con estos dos conceptos. Debe haber un equilibrio. No intentes magnificar el mal. Desgraciadamente, hoy en día hay muchísimos cristianos, muchísima literatura que ha convertido la vida cristiana en una lucha contra Satanás y sus huestes. Y le dan tal protagonismo a Satanás que parece que están adorando a Satanás y se olvidan de Dios. Hay un equilibrio, significa reconoce las dos realidades, pero Dios tiene control. ¿Estás oyendo? Dios tiene control. Esto es vital para que nosotros podamos entender lo que viene a continuación y entender aún la creación de Dios, hermano. ¿Cuál es el procedimiento normal del Dios creador? Mira Isaías 45 y verso 18. Lo apunté en el papelito, pero tú lo puedes ver en tu Biblia. Como un ejemplo de este procedimiento normal de Dios. ¿Qué dice Isaías? Dice: porque así dijo el Señor que creó los cielos. Está hablando del Dios creador. Él es Dios. Mira cómo se expresa Isaías. El que formó la tierra, el que la hizo y la... Yo quiero que lo grites. El que la hizo y la compuso. No simplemente la hizo, sino la hizo y la completó. La hizo y la compuso. Y dice más, no la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Dios, yo soy el Señor y no hay otro. Hay un solo Dios verdadero, ¿verdad? No hay una estela y digamos, un panteón de dioses. No, hay un solo Dios verdadero. ¿Qué está diciendo allí? Que la creación siempre tiene propósito. Lo que Dios hace tiene propósito. O sea, en este caso, la creación tiene propósito. No es permanecer en el caos, sino tiene que completar la creación. ¿Me está siguiendo? Eso es lo que está diciendo la Escritura y lo pone por delante. Por eso, cuando entendemos eso, entonces vamos a ver los 6 días de la creación como un contrapeso en esa balanza.
Los 6 días de la creación como un contrapeso a la realidad del mal. Dios, por supuesto, controlándolo todo. Y cuando termina en el versículo 31 de Génesis 1, dice, vio Dios todo lo que había hecho y era bueno y bueno en gran manera. Y eso acaba con toda forma de dualismo. Los cristianos no somos orientalistas. No hay tal cosa como el yin y el yang que tanto se mete en la sociedad occidental. No, las cosas las controla Dios. Yo recuerdo que hace muchos años una revista cristiana entrevistó a nuestro pastor Alfredo Smith, que ha sido pastor aquí y tantas veces ha estado aquí, ¿verdad? Él todavía, con más de 80 años, todavía sigue predicando la palabra. Bueno, este periodista le preguntó, pastor, usted ha cumplido 25 años de pastor. ¿Cómo podría usted sintetizar sus 25 años de ministerio? ¿Qué podría decir en 2 palabras lo que ha significado estos 25 años de servir al Señor? ¿Sabe lo que contestó el pastor? Le dijo, Dios es real, Satanás también. ¿Te das cuenta de lo que estamos hablando? Pero Dios tiene el control. ¿Te das cuenta? O sea, no hay ese orientalismo, no hay ese dualismo que de alguna manera se va metiendo en la mente de los cristianos como si el mal pudiera triunfar. Más bien a nosotros, que vemos el día de hoy, 29 de mayo de 2016, estamos viviendo el siglo XXI y si estamos viviendo este día y miras al pasado, tú tienes que reconocer, si tienes algunos años, que hace 20, 30 años era imposible que tú fueras al cine a ver una película y el mal triunfara. Todos los finales, todos los fines en que termina la película, el fin siempre era moral. ¿Te acuerdas? Ahora ya no. Ahora tú puedes esperar cualquier cosa de una película que vas a ver. El desenlace de una novela en la literatura, lo mismo. No necesariamente es moral. ¿Por qué? Porque este mundo occidental y cristiano ha abandonado a Dios. Y eso el cristiano tiene que tenerlo muy, pero muy presente. La figura de los 6 días de la creación en esta línea de pensamiento tiene que ser así, hermano. Es como esa balanza y donde los 6 días de creación son el contrapeso de la existencia del mal. El mal absolutamente controlado por un Dios creador. Amén. Entonces, en ese sentido, hay una preparación en el movimiento del Espíritu. Ahora, Dios sigue trabajando, por supuesto. Jesús el Señor dijo en una oportunidad en los Evangelios, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿Te acuerdas de esa frase? Lo dijo el Señor. Y por eso, si Dios está trabajando, nosotros como cristianos tenemos que enfrentar esa forma como el pensamiento de Occidente está avanzando, fortaleciendo lo que es malo. Cuando tú lees que todos los intelectuales del mundo occidental están de acuerdo con la unión civil, con el matrimonio entre personas del mismo sexo, ¿qué tiene que decir el cristiano? No se trata de pelear, se trata de poner otra vez eso en ese perfecto equilibrio. Pueden haber personas que se salen del plan de Dios. Dios los creó con un sexo y ellos se sienten de otro. ¿Estás oyendo? Pero eso no quiere decir que tengan la razón. La razón es de ¿quién? Del Creador. Nosotros tenemos que tener en cuenta entonces que Dios es el que da la vida, Dios es el que la quita. Tenemos que entender, cuando uno lee, por ejemplo, el Salmo 139, donde te das cuenta que tu embrión
lo vieron los ojos de Dios. Él te construyó en el vientre de tu mamá. Hizo todas las cosas que quería hacer en tu cuerpo sin faltar ni una sola de ellas, dice el Salmo 139. ¿Por qué? Porque Él está al control. ¿Y por qué pasa lo que pasa? ¿Por qué salen niños deformes? Porque este no es el buen mundo que Dios creó. Y en su soberanía, Dios permite algunas cosas que nosotros no entendemos. ¿Está claro, mis hermanos? Pero el procedimiento de Dios está claro. Hoy en día, la sociedad occidental nos habla de los derechos de la mujer. Y la mujer tiene derecho de abortar un bebé que lleva en su vientre, porque la libertad y los derechos de la mujer están por encima de la vida de esa criatura en cierne. Y nosotros los cristianos tenemos que decir no, porque esa vida es independiente de lo que quiere la mujer, de lo que quiere el papá. La vida pertenece a Dios. Dios es el que da la vida y el cristiano tiene que defender eso. Es vital que nosotros tengamos eso. La siguiente problemática que vendrá será la eutanasia, que ya se está probando en algunos lugares. El hecho que, por ejemplo, yo tengo una enfermedad terminal y decido que me desconecten y que me muera porque ya no aguanto el sufrimiento. Y entonces decimos, ese hombre tiene derecho de morir. ¿Quién dice que tiene derecho de morir? Dios es el que da la vida. Dios es el que la retira. Tenemos que tener la mente clara, mis hermanos, para poder llevar ese equilibrio donde lo podemos sintetizar con no se olviden del maligno, pero primero y siempre pongan su confianza en el Dios creador. Amén. Este es el primer cuadro en este paseo por los 3 cuadros. El segundo cuadro nos habla del movimiento del Espíritu que va en progreso, como un proceso de manifestación. Yo le llamo, el Espíritu de Dios se mueve hacia su aparición plena, hacia su aparición o manifestación. ¿Sabes? Este segundo cuadro puede sintetizarse en 3 escenas del Nuevo Testamento. La primera de estas escenas yo la llamo la presentación de Jesús. ¿Cuándo ocurre? Cuando ha nacido Jesús. A los 8 días lo llevan al templo para presentarlo, por eso hablamos de la presentación de Jesús. Presentarlo en el templo. Lee, por favor, Lucas, el capítulo 2. ¿Qué pasa allí en esa presentación de Jesús? Bueno, hay 2 testigos, 2 ancianos, un hombre y una mujer. Él se llama Simeón. Si tú lees el verso 25 de ese capítulo 2, el Evangelio presenta a Simeón como un hombre justo y piadoso que esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. El verso 26 dice, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y la tercera cosa dice, y movido por el Espíritu vino al templo. Aunque la palabra movido no aparece aquí, pero muchas versiones lo colocan porque es la forma de interpretar el hecho que por el Espíritu vino al templo. Evidentemente, el Espíritu Santo movió a este anciano a ir al templo ese día, porque ese día iba a ser un día especial para él. Es interesante, si tienes tu Biblia abierta ahí en Lucas 2, dice la Escritura que cuando entran Jesús con su madre María y José, dice la Escritura que Simeón se acerca y toma al niño y lo levanta en sus brazos. Y mira lo que dice, verso 28, lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos
tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles, a los no judíos, y gloria para tu pueblo Israel. Es decir, un alcance mundial. Esa criatura tenía en su propósito de vida un alcance mundial. Nosotros sabemos que era el Mesías. Cuando tú leas allí que Simeón, verso 25, esperaba la consolación de Israel, esa palabra consolación de Israel implica Mesías, la esperanza de un Mesías que venía a consolar a Israel. Cuando tú lees el verso 36, mira tu Biblia, por favor. Dice, estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, que había vivido con su marido 7 años desde su virginidad y era viuda hacía 84 años, una anciana. No se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Mire el verso 38, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño ¿a quiénes? A todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Ese esperar la redención tiene una equivalencia con esperar la consolación. O sea, ¿a qué se refiere Ana? Al Mesías también. ¿Está claro? Cuando vemos esta presentación, entonces nos damos cuenta cómo el Espíritu Santo comenzaba a moverse hacia esa manifestación plena que va a llegar en el Pentecostés. Esto ocurre cuando Jesús nace. Si seguimos los evangelios, pasan 30 años cuando Jesús ya es adulto y entonces se produce su bautismo. Y esa es la segunda escena de este segundo cuadro. El bautismo de Jesús es, ¿cómo podemos decir? El bautismo de Jesús es un cuadro tan importante que lo registran los 4 evangelios. Los 4 evangelios hablan del bautismo de Jesús. Así es de importante. Pero yo he escogido el más cortito testimonio, que es el de Lucas mismo. Lucas en el capítulo 3 solamente dedica 2 versos al bautismo de Jesús. Los versos 21 y 22 del capítulo 3. La Escritura dice que cuando Jesús es bautizado, dice, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, dice el verso 21. Y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Allí, 30 años después, ya aparecen señales. Una señal visible, porque viene sobre Jesús una visión, una paloma, tiene forma corporal, pero recuerda que es un símil. Los otros están hablando que viene como paloma. No dice que viene una paloma, sino es un símil. Nadie puede asegurar que era una paloma como las que vemos nosotros todos los días, sino parecía ser una paloma, pero está allí. Escúchame bien, está a la vista de todos los que están allí. ¿Por qué me parece que esta escena es la más estremecedora de los 4 relatos que describen el bautismo de Jesús? ¿Sabes por qué? Porque Jesús está haciendo algo en su bautismo. ¿Lo descubres? ¿Qué está haciendo Jesús? No te escucho. ¿Qué está haciendo? Muy bien. Jesús está orando, dice Lucas. Los otros evangelios no mencionan la actitud de Jesús orando. Está orando. Por favor, construye la escena. Porque la Escritura dice que se abren los cielos. ¿Me sigues? Y ahí está Jesús. Por favor, lee el verso 21 otra vez. ¿Quiénes estaban bautizando en ese momento?
¿Solo Jesús? No. Dice, todo el pueblo se bautizaba. Era una avalancha de gente que, llamada en su atención por el Juan el Bautista, iba al desierto y allí se bautizaba. O sea que hay mucha gente bautizándose, donde uno más es Jesús. Otro detalle importante es que no solamente la gente se está bautizando, porque puedes decir, era un hundir y sacar a la gente, hundir y sacar a la gente de las aguas del Jordán. No, los otros evangelios dicen que un judío se presentaba a Juan y le decía, quiero ser bautizado, y comenzaba a confesar sus pecados de manera audible. Ahora reproduce la escena. Todo un pueblo, así sea pequeño, todo un pueblo bautizándose a la vez. Imagínate lo que podía ser ese momento. Imagínate que en este momento todos comenzásemos a confesar audiblemente nuestros pecados. ¿Te imaginas lo que sería este auditorio? A veces hemos perdido la capacidad de asombro nosotros. El mundo audiovisual que vivimos nos ha quitado la creatividad de reconstruir escenas. Pero, por favor, piensa por un instante. Yo recuerdo de un gran evangelista norteamericano del siglo XIX, Jonathan Edwards. Lean la vida de ese hombre, tremendo hombre de Dios. Ese hombre predicaba el evangelio, era casi ciego, era súper miope, Jonathan Edwards. Y Jonathan Edwards dice en sus biógrafos que él estaba predicando el evangelio, no tenía necesidad de llamar a la gente al arrepentimiento. La gente no terminaba de escuchar a Jonathan Edwards, y dicen sus biógrafos, la gente se abrazaba a las columnas del templo y gritaba y clamaba, Señor, ten misericordia de mí, soy un pecador. Eso hacía la gente. Es decir, con un convencimiento de pecado tremendo. No la pegaban de justos, quedándose sentados en las bancas. Simplemente se iban a las columnas, se abrazaban a las columnas y gritaban y lloraban. Era un desorden. Porque la gente quería aliviar esa carga que a lo mejor la llevas tú por tantos años. Y estás aquí porque estás buscando esa paz que te es esquiva todavía. Y crees que por estar aquí un poco te limpian la fachada y ya vas a seguir luchando la batalla la próxima semana para volver aquí otra vez, escuchar otra vez el mensaje y el Espíritu Santo te está diciendo arrepiéntete, 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 y tú dices no, no, no. ¿Entiendes? Quizás sea tu oportunidad hoy. Quizás hoy puedas decir, Señor, yo soy pecador. ¿Sabes por qué, hermano? ¿Por qué me llama y me estremece esta escena? Por la paloma. Porque en medio de ese clamor generalizado que yo he llamado desorden, ¿no? Porque todo el mundo habla a la vez. En medio de ese desorden, en medio de ese clamor, de ese llanto, de esa angustia, porque no me vas a decir que vives en paz. No me vas a decir cuántas veces tienes que revolcarte en tu cama porque no puedes dormir. No me vas a decir que esa es vida de paz, este es un fracaso, y tú tienes que saber que Cristo ha venido para quitarte ese fracaso. Cristo ha venido para traer su paz, la paz de su perdón, pero tienes que reconocer que eres un pecador. Y en medio de ese ambiente, esa atmósfera, está la paloma, porque la paloma no solamente apareció, sino permaneció sobre Jesús.
como diciendo, aquí se bautizan muchísimos en este momento, pero ese es el Mesías. Ese es el escogido. Ese es el Dios hecho hombre. Tienes que seguir al Mesías de Dios. Hoy día seguimos la religión cristiana que no vale nada. Y lo digo con todo temor, porque Jesús quiere que lo sigas a Él, no que sigas su religión. ¿Me entiendes? Y esa es la segunda escena de este cuadro, porque hay una tercera. Ocurre unos 3 años y medio después que Jesús muere, resucita, asciende al cielo. La Escritura dice que llegó el día de Pentecostés. Y mira cómo siguen amplificándose las señales que marcan la manifestación plena del Espíritu. ¿Qué pasa en Pentecostés? Mira Hechos capítulo 2. En Hechos 2 está la historia. Déjame señalarte rápidamente. Dice el verso 3, se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Ahí están los símiles otra vez. Son lenguas como de fuego. Parecía un fuego sobre la cabeza de los discípulos que estaban orando. El verso primero nos ha dicho que cuando estaban orando ocurrió algo auditivo, un viento recio estremeciendo la casa donde ellos estaban. Era algo auditivo, luego algo visual. ¿Te das cuenta cómo se multiplican las señales? Y hay un tercer milagro que lo relata el libro de los Hechos. Dice la Escritura en el verso 7 y el 8, y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Si tú lees con cuidado Hechos 2, verás que estaba pasando una cosa extraordinaria. Cuando la Escritura relata Hechos 2, dice la Escritura en el verso siguiente, en el verso 9, pardos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en el Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto, en las regiones del África, más allá de Cirene, romanos aquí residentes. Es decir, está hablando de un montón de nacionalidades. ¿Quiénes eran estos? ¿Eran gentiles? No, eran judíos que habían salido del país en una diáspora a lo largo de los años. Allí habían adoptado la cultura de esos lugares. Entre ellos habían adoptado la lengua de esos lugares. Pero no cesaban de venir a Jerusalén en las fiestas principales como esta, la fiesta de la Pascua. Y venían a cumplir con la ley en la cual ellos creían. Pero ya no hablaban el hebreo, hablaban el idioma de sus lugares. Y entonces se produce esa sorpresa, que es el tercer milagro que estamos hablando, porque ven hombres toscos, indoctos, casi analfabetos, pescadores de Galilea. ¿Cómo los conocen? Por la forma de vestirse, porque se vestían como galileos. Esos son galileos. ¿Cómo están hablando en el idioma que yo conozco, que vivo tan lejos? Y el otro dice lo mismo, y el otro lo mismo, y una veintena de idiomas. ¿Cómo se explica esto? Idiomas desconocidos. Y hay oyentes que entienden, porque le están hablando en sus lenguas natales. Yo le llamo, ese tercer milagro es un Babel al revés. ¿Te acuerdas lo que pasó en Babel? Dios confundiendo la lengua de los constructores para que no se entendieran ni siguieran con su proyecto antidios. ¿Te acuerdas? Y así fueron esparcidos, dice la Escritura, porque no podían entenderse. Aquí es al revés. Aquí el Espíritu Santo está poniendo diversos idiomas en bocas de galileos que hablan sin entender lo que están hablando, y los que están escuchando sí entienden, porque es la lengua que se habla en sus países, en sus lugares. Es un Babel al revés. Y hay ese día 3,000 convertidos.
Imagínate, 3.000 convertidos. Pero ¿cómo se inicia esto? ¿Cómo se lleva a cabo esto? Se lleva a cabo porque hubo un puñado de hombres, 120 personas que estaban orando. ¿Te das cuenta? ¿Cómo está nuestra vida de oración? Yo estoy seguro, hermano querido, y lo digo con todo temor, que si preguntásemos aquí, ¿quién está satisfecho de su vida de oración? Levante la mano, nadie se atrevería a levantarla. Porque todos tenemos un sentido de déficit en esto, ¿verdad? Seamos honestos. Y sin embargo, es la herramienta más importante que tenemos los cristianos. Cuando les hemos dicho, oremos por 40 días, señalamos 2 motivos. ¿Te acuerdas? ¿Cuáles son? El primero, el país, muy bien, el Perú. Y el segundo, nuestra iglesia. Ya el Señor comenzó a contestar la problemática de nuestra iglesia. Ahora falta que el Señor conteste pacificando este país. No solamente las elecciones, hermano, los tremendos problemas que tiene nuestra nación. ¿Quién tiene que cambiar el rumbo del país? ¿Las autoridades? No, hermano, la iglesia de Jesucristo. ¿Y qué herramienta tiene que usar? ¿Salir a las calles a protestar? No, hermano, doblar rodillas. Eso es lo que tenemos que hacer. Y vamos a comprender realmente por qué solo la oración funciona. Eso completa el segundo cuadro, cómo el Espíritu Santo llega a aparecer, llega a manifestarse de manera plena con resultados impresionantes para la gloria de Dios. Nos queda todavía un tercer cuadro y ese lo encontramos en Hechos capítulo 13. Yo le llamo el Espíritu de Dios se mueve hacia su comisión. O sea, no solamente el Espíritu tiene una preparación para la creación y no solamente tiene un proceso de aparición escalonado, sino que tiene una comisión que da a todos, hombres y mujeres, que han experimentado ese perdón de pecados, que han experimentado la presencia constante del Señor en sus corazones. ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo en su corazón? ¿Verdad que es una realidad? ¿Y qué cosa es lo que nos falta entonces? Oración. Oración. Cada vez que les animamos, el día jueves viene más gente. Dejamos de decirle, desaparecen la gente. Eso es lo que está pasando, hermano. No sabemos perseverar todavía, pero hay una comisión. La comisión dice que debemos evangelizar Miraflores. Nos ha puesto en Miraflores y debemos evangelizar Miraflores. Esa es nuestra visión. ¿Amén? No, hermano, no amén. Hasta lo último, por favor. Una vez un servidor estaba predicando, no les voy a decir dónde, no sé, mejor les digo. Estaba predicando en el Ecuador y esa iglesia de la Alianza tenía en la pared un enorme, así como dice el poder del Espíritu Santo ahí puesto por nuestros hermanos, tenía un enorme cartel que decía nuestra visión, impactar Guayaquil con el Evangelio. Y yo miré eso y le dije, hermanos, ¿solo Guayaquil? ¿Solo Guayaquil? No nos quedemos con una visión chiquita. No nos quedemos. El llamado es hasta lo último de la tierra. Y eso lo comprendió la primera iglesia no judía de la historia, la iglesia de Antioquía, porque comprendió cuál era la comisión que Dios y el Espíritu estaba dándole a esa iglesia.
Mira por un instante, vamos a leer 4 versículos del capítulo 13, nada más. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, ¿quién era Bernabé? Un delegado apostólico que la iglesia mamá de Jerusalén había enviado a Antioquía. Es mencionado en primer lugar. Está también un tal Simón que se llamaba Níger, porque él era de Nigeria. Está hablando de un Lucio de la ciudad de Cirene. Está hablando de Manaén, el que se había criado como un aristócrata con el rey Herodes, el tetrarca. Está hablando de Saulo, que él era de Tarso, de crianza hebrea y de crianza también helenista, o sea, griega. ¿Cómo podríamos llamar a esa iglesia? Yo me puse a meditar, dije, esta era una iglesia cosmopolita. Una iglesia cosmopolita. Una iglesia que agrupa diversas culturas. Una iglesia que, porque ha aprendido el amor de Dios, no tiene en cuenta el color de la piel ni la cultura de la gente. Sabe que todos hemos sido nacidos de nuevo por el poder del Espíritu Santo. ¿Te das cuenta? Y que tenemos un lugar en el cielo que nadie nos puede arrebatar. Y eso es lo que tenemos que ver. Somos una iglesia cosmopolita. Esto nos dice, esa comisión es para todos. Y eso nos lleva a implicancias, hermano. No hay lugar para la discriminación. No demos lugar a homofobias, así entre comillas, hermanos. A veces cuando en los diarios, revistas, nos dicen a los evangélicos que somos homofóbicos, que odiamos a los homosexuales, hermano, por favor, si Dios ama al homosexual, el cristiano tiene que amar al homosexual. Pero no nos quedemos con eso, no nos quedemos con eso, por favor. Anoche una chica se presentó allí y me dijo que estaba predicando sobre la homosexualidad y la unión la unión civil. Y le digo, ¿y qué estás enseñando? Pastor, lo que dice el Levítico capítulo 18. ¿Y qué dice? Que es abominación a Dios que un hombre se acueste con otro. ¿Es abominación? Sí. ¿Es toda la verdad? ¿Qué dices tú? No, ¿verdad? Porque si tú lees Levítico 17, también es abominación a Dios acostarte con tu hermana, acostarte con la vecina, acostarte con tu suegra, con tu tía, con tu sobrina. También es abominación practicar fetichismo, bestialismo y todas las aberraciones que hay. Así que estamos diciendo media verdad cuando hablamos solamente de la homosexualidad. Todos esos pecados son abominación a Dios. Ahora detente en tu siglo XXI y esa abominación a Dios, la pornografía. Es abominación a Dios dar capital a los que hacen películas pornográficas. Que no puedes decirle no a una película que tú sabes que no te va a hacer bien a tu mente. Hay cristianos que dicen, no, Roberto, la cultura es, yo soy fuerte, así que puedo ver cualquier tipo de películas, puedo leer libros de cualquier clase, a mí no me va a afectar, no te va a afectar, eso es lo que tú crees. Pero son abominaciones delante de Dios y son algún tipo de homofobias. También debería haber heterofobias, ¿no te parece? Porque Dios odia el adulterio, Dios odia la fornicación, también es abominación para Él. Y ya comienzan a chocar con nosotros mismos. Pero qué fácil es levantar el dedo acusador a los demás y no darte cuenta de la viga que tiene tu ojo. ¿Te das cuenta, mi hermano? Cuando hablamos de una iglesia cosmopolita, es una iglesia que sabe dónde está. Hay que decirle no al racismo. El otro día
en una reunión familiar, uno de mis hermanos inconversos dijo, ¿sabes? Aquí en el Perú hay más racismo que en los Estados Unidos. Y tiene razón. ¿Cuánta gente cholea a otras? Yo he escuchado hermanos y hermanas aquí, pastor, se sentó junto a mí una persona que olía tan mal, que me daba náuseas, no se había bañado, pero nunca se puso a pensar que a lo mejor ese hermano o esa hermana no tiene una ducha en casa. Pero qué fácil que es saltar con un juicio de esa naturaleza, mis hermanos. Quiera Dios que esta iglesia cosmopolita pueda imitar a la iglesia de Antioquía. Pero tiene una segunda faceta este cuadro. Es una iglesia no solo cosmopolita, sino una iglesia comprometida. El verso 2 dice, ministrando estos al Señor y ayunando. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que hay ministerios, había ministerios en esa iglesia, había gente que servía al Señor de diversas formas y estaban ayunando. No estaban haciendo huelga de hambre. A veces cuando convocamos ayunos aquí, es un minúsculo grupo de personas que batalla todo un día. Hermano, el ayuno no es huelga de hambre. Hay algunos cristianos que ayunan, dicen, vamos a ayunar hasta las 6 de la tarde y están viendo el reloj. Y a las 6 de la tarde salen como disparados a la refrigeradora, ¿no es cierto? ¿Verdad? ¿Qué están haciendo? Estamos rompiendo el ayuno. Lo que estás rompiendo es el corazón. No te das cuenta. Eso es abominación a Dios. Tú puedes hacer una huelga de hambre para presionar al gobierno de algo. Tú no vas a presionar al Dios de los cielos, hermano. Quiera Dios que podamos entender ese grado de compromiso. Descubre tus dones y cuando los descubras, úsalos, desarróllalos. Porque todos somos llamados y quiera Dios que ese compromiso se verifique ahora, porque en unos minutos te voy a hablar de esto. ¿Sabe lo que es esto? Hoy día lo has vuelto a recibir. Dijimos, ora al Señor, ora. La iglesia necesita de tu concurso para llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Porque hermano, como dijo cierta vez un siervo de Dios, nosotros los pastores cuidamos las ovejas. ¿Se entiende la figura? Pero en el mundo natural la oveja engendra nuevas ovejas, no los pastores. ¿Está claro eso? Es nuestra responsabilidad llevar el Evangelio fuera de nuestros linderos y eso es compromiso. Este es un compromiso económico, pero para comprometerte con esto tienes que comprometerte en lo espiritual. Tienes que comprometerte a orar por esos misioneros. Qué lindo lo que está pasando. Hay grupos pequeños aquí en nuestra iglesia que están adoptando misioneros. Qué lindo que es eso. Anoche me presentaba una pareja a su misionero en Pisco. Me decía, pastor, lo hemos adoptado a este pastor de Pisco como nuestro pastor de nuestro grupo pequeño de parejas. Qué lindo que es eso. Se va entendiendo esta problemática de llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra sin olvidar nuestra propia Jerusalén. ¿Me entiendes, mi hermano? Qué importante que es ese compromiso. Y lo tercero, la iglesia no solamente es cosmopolita y conducida, sino en tercer lugar, comprometida, sino en tercer lugar es conducida. Porque con creyentes que usan sus talentos, dones, experiencias, sus posesiones, esas personas entienden que el Espíritu Santo es el conductor y se sabe conducida en el trabajo que estamos haciendo. Mira lo que dice los versos 2 y 4 de Hechos 13. Dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado.
Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos, como vamos a hacer en unos minutos, y los despidieron. Ellos, entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron, y sigue el relato del libro de los Hechos, avanzando, conducidos por el Espíritu Santo. Y eso es lo que tenemos que copiar. Somos o debemos ser una iglesia conducida, porque es el Espíritu Santo el que dirige la misión y la comisión. Por eso, hermanos, yo te animo a dejar cualquier detalle en tu vida que te desvalorice o que te discrimine por el color de tu piel, por tu origen social, por tu segmentación económica, por tu creencia religiosa. No admitamos ninguna forma de racismo. Comprometámonos porque el Señor lo dejó todo para morir por nosotros. Porque Dios el Padre envió al Hijo, es el primer misionero. Dios el Padre envió al Espíritu Santo junto con el Hijo, porque son misioneros. Y el Señor dijo, como yo he sido enviado por el Padre, así os envío a vosotros. Allí lo tenemos, hermano querido. Y por último, el concepto que el Señor quiere conducir tu vida. Y yo te pido esta tarde ya, entrégasela. Deja que el Señor conduzca tu vida. Vamos a orar. Y allí, consciente de la posesión que tienes del Espíritu Santo, también te llamo a tomar conciencia de que Él te posee a ti. Las dos cosas. Tú le posees a Él, Él te posee a ti. Y ha llegado el momento de comprometernos, hermano. Si lo estás decidiendo así, yo te pido una expresión pública. Ponte en pie ahí en tu lugar. Es un llamado a los miembros de la iglesia, a los cristianos, a los nacidos de nuevo. Ponte en pie y estarás diciendo, Señor, cuenta conmigo, cuenta conmigo. De mi pobreza, yo quiero apoyar. Quiero comprometerme contigo, Señor. Necesitamos un compromiso total. El mundo entero está mirando a nuestra iglesia. La ven como una potencia misionera. Pero nosotros sabemos que nuestra iglesia puede mucho más, mucho más. Así que, hermano querido, ponte en pie junto con nosotros los pastores. Y entonces dile, Señora, cuenta conmigo, Señor. Vamos a orar. Y si tú estás aquí, querido amigo, tú estás aquí muchas veces y estás aquí porque estás buscando a Dios. Y tú sabes que dentro del corazón hay angustia, dentro del corazón hay remordimientos, una vida de fracaso espiritual en fracaso espiritual. Una vida que necesita la intervención del Señor Jesús en ella para que con la paz de su perdón pacifique tu corazón. Si tú quisieras salir hoy, no mañana, hoy, por esa puerta, transformado en una persona distinta, con la paz del perdón de Cristo en tu corazón, allí donde estás, en tu mente, dile, Señor, confieso que soy pecador. Confieso que te he fallado. Confieso que te necesito. Díselo. Y si se lo estás diciendo, yo quiero pedirte una señal también. Quiero orar por ti. Pide permiso donde estés, aquí abajo, arriba. Pide permiso y ven aquí delante, rapidito, ven aquí delante. Yo quiero orar por tu vida, nadie te va a preguntar nada. Levántate y ven aquí. Si estás arriba, pide permiso, baja y aquí oramos antes de irnos a casa.
¿Quiénes son los que quieren hacerlo? Rompe, como decimos siempre, rompe con el pasado. Dios le bendiga, señorita. Tome asiento aquí, por favor. ¿Alguien más? Vengan ahora. Dios le bendiga a usted también que se va acercando. Venga. Venga. Tome asiento. Venga también usted. Gracias a Dios. Vamos a orar entonces por estas 4 personas que están aquí también. Y Padre, te damos muchas gracias por lo que estás haciendo hoy en este pequeño lugar. Gracias por tantos hermanos puestos en pie, comprometidos contigo, no con nadie más. Y te rogamos que tú los fortalezcas de tal manera que ellos puedan llevar adelante esto que están queriendo hacer y mucho más. Y oramos por nuestros amigos aquí sentados en esta primera fila. Toma sus vidas, pacifica sus corazones, perdona sus pecados, muéstrales tu salvación, Señor Jesús. Y la gloria sea como siempre para ti. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de Cristo. Amén.